En un rincón remoto de la Sierra de Chihuahua, un suceso extraordinario ha capturado la atención de investigadores y curiosos por igual. Dos amigos, inseparables desde la infancia, se aventuraron a explorar esta vasta y majestuosa cordillera, famosa no solo por su belleza natural, sino también por los misterios que alberga. Sin embargo, lo que comenzó como una excursión prometedora, se convirtió en una pesadilla inexplicable. Uno de ellos apareció en una jaula improvisada, mientras que del otro no se encontró rastro alguno. Este hecho inquietante plantea preguntas sobre lo que realmente sucede en las profundidades de esta sierra y revela más sobre la relación entre la naturaleza y el ser humano. La Sierra de Chihuahua se extiende a lo largo de más de 400 kilómetros y abarca diferentes ecosistemas, desde vastas llanuras hasta frondosos bosques montañosos. Este entorno abrupto ha sido testigo de innumerables historias a lo largo de los años. Algunas son leyendas ancestrales, mientras que otras son relatos contemporáneos de aquellos que se aventuran en sus dominios. En este contexto, el misterio que rodea a estos dos amigos resuena con eco en la historia del lugar. Es importante entender que el ser humano siempre ha sentido una fascinación casi primitiva por lo desconocido y lo inexplorado. En el transcurso de su exploración, los amigos se separaron accidentalmente durante un descenso complicado. A medida que uno continuaba su camino, el otro decidió explorar una cueva cercana, atraído por un sonido extraño que emanaba del interior. Lo que era una simple curiosidad pronto se transformó en un evento desconcertante. Mientras tanto, el paisaje árido y rocoso comenzaba a oscurecerse con el ocaso, creando un ambiente propenso al miedo y la incertidumbre. Esta separación fue el catalizador de un misterio que aún persiste. Estudios recientes indican que la Sierra Madre Occidental alberga diversas especies animales y vegetales únicas en el mundo. Sin embargo, este ecosistema también esconde peligros, desde serpientes venenosas hasta terrenos inestables y cuevas laberínticas. La combinación de estos elementos convierte cada aventura en esta región en un riesgo calculado, donde la madre naturaleza puede ser tanto amiga como enemiga. El amigo que desapareció puede haber subestimado estos riesgos o haberse encontrado con algo más siniestro dentro de esa cueva. La aparición del primer amigo en una jaula improvisada añade otra capa a esta inquietante narrativa. ¿Cómo llegó allí? Las imágenes mentales son inquietantes. Un individuo atrapado en medio de la vasta soledad de la sierra, rodeado por murallas naturales y sombras acechantes. A partir del momento en que fue encontrado, empezó a relatar su experiencia con detalles vagos pero aterradores, haciendo referencia a visiones extrañas y sonidos inusuales que resonaban en la oscuridad. Este tipo de fenómeno no es nuevo para quienes han explorado áreas remotas del mundo. Hay múltiples relatos sobre experiencias sobrenaturales e inexplicables durante travesías solitarias. Aunque algunos podrían atribuir estos sucesos al estrés psicológico o al agotamiento físico extremoso, muchas teorías sugieren conexiones más profundas entre los humanos y los entornos salvajes, donde sus instintos primitivos pueden surgir con fuerza inesperada. Sin embargo, la verdadera pregunta persiste. ¿Qué le ocurrió al segundo amigo? La búsqueda intensificada resultó infructuosa. Los equipos de rescate examinaron cada centímetro cuadrado posible sin conseguir pistas claras sobre su paradero. Esta ausencia alimenta especulaciones e interrogantes sobre las fuerzas ocultas operando dentro del caos natural. A medida que avanzamos hacia los próximos bloques de esta historia cautivadora, reflexionemos sobre nuestras propias aventuras en lugares desconocidos e impredecibles como la Sierra de Chihuahua. ¿Qué haríamos si nos enfrentáramos a situaciones similares? La conexión entre este par de amigos nos recuerda los riesgos inherentes a nuestros deseos humanos por descubrir lo desconocido. Y aunque las respuestas sean esquivas como las sombras entre los árboles altos, el viaje apenas comienza. El aire en la Sierra de Chihuahua, con su mezcla de frescura y un leve aroma a tierra húmeda, parecía cargar un sentido de misterio que envolvía a los buscadores. Tras la aparición del primer amigo, la atmósfera se tornó aún más densa. Mientras sus relatos comenzaban a circular entre los rescatistas y familiares, una sombra de inquietud se cernía sobre la búsqueda del segundo amigo desaparecido. Cada intento por rastrear su ubicación se convirtió en un laberinto de desilusión. Nadie podía explicarse cómo un hombre podría desaparecer sin dejar rastro en un paisaje tan vasto.
Las discusiones entre los miembros del equipo de rescate giraban en torno a las posibilidades. Algunos especulaban que el segundo amigo había logrado escapar hacia una parte no explorada de la sierra, impulsado por el instinto de supervivencia. Otros argumentaban que quizás había encontrado lo que muchos temían, algún tipo de amenaza en esa cueva donde todo había comenzado. La idea de que algo más que las fuerzas naturales pudiera estar acechando se instaló como un murmullo constante entre los buscadores, una inquietante posibilidad alimentada por las extrañas experiencias relatadas por el amigo rescatado. Los testimonios del primer amigo empezaron a adquirir una calidad casi mítica. Hablaba de luces danzantes que lo habían mantenido despierto durante noches enteras y sonidos reverberantes que parecían susurrar secretos olvidados entre las piedras. Algunos en el equipo creían que tales visiones eran producto del cansancio extremo o incluso alucinaciones provocadas por la deshidratación y el estrés psicológico, pero otros sentían que debían tomar esas palabras más en serio, como advertencias provenientes de alguien que había estado al borde de lo inexplicable. A medida que los días pasaban sin novedades sobre el segundo amigo, la angustia se apoderó del grupo. La búsqueda fue intensificada y se implementaron nuevas estrategias. Drones fueron utilizados para sobrevolar áreas inexploradas, y equipos especializados fueron llamados desde otras regiones. Sin embargo, cada esfuerzo resultaba en silencio ensordecedor y desilusión palpable. Las horas pasaban lentas y la desesperanza se hacía eco entre los buscadores. Un giro inesperado ocurrió cuando uno de los rescatistas encontró una serie de huellas extrañas cerca del último lugar donde el segundo amigo fue visto por última vez. Estas marcas eran diferentes a cualquier cosa documentada anteriormente. Eran profundas, como si algo o alguien hubiera sido arrastrado por el suelo accidentado. Esto reavivó las teorías conspirativas dentro del grupo. Algunos hablaban con temor sobre leyendas locales relacionadas con espíritus guardianes o seres ancestrales que habitaban las montañas desde tiempos inmemoriales. Con cada nuevo descubrimiento, la tensión aumentaba. Algunas voces pedían suspender la búsqueda al considerar la posibilidad de un desenlace fatal, pero otros insistían en continuar, sintiendo que había algo más grande en juego, una conexión inexplicable entre los hombres y este lugar sagrado y misterioso. La sierra de Chihuahua parecía cobrar vida ante sus ojos. Valles ocultos, cavernas profundas llenas de ecos lejanos y vistas espectaculares ocultas detrás de cada esquina. Las noches eran particularmente difíciles para aquellos involucrados en la búsqueda. Las historias contadas alrededor del fuego se tornaban cada vez más sombrías, mezclando relatos históricos sobre exploradores perdidos con fantasías contemporáneas sobre criaturas míticas merodeando bajo la luz débil de las estrellas. Mientras tanto, el amigo rescatado luchaba contra sus propios demonios interiores. Su mente estaba atrapada entre la realidad vivida y las sombras de su experiencia en la cueva. Este ciclo interminable no solo afectaba a los rescatistas, sino también a quienes esperaban noticias en casa. Amigos y familiares sumidos en angustia e incertidumbre comenzaron a cuestionar su fe en el desenlace feliz. ¿Qué significaría realmente encontrar al segundo amigo? ¿Y si fuera cierto lo que decían sobre las fuerzas ocultas en esas tierras salvajes? ¿Sería mejor dejarlo perdido allí? La interconexión entre lo conocido y lo desconocido es un tema recurrente cuando nos aventuramos hacia territorios inexplorados. Nos recuerda cuán frágiles somos frente a los elementos naturales e invisibles que nos rodean. La historia apenas empieza a desvelarse mientras se arrastran las horas bajo ese cielo estrellado, reflejando nuestras ansias humanas por buscar respuestas aun cuando éstas puedan estar más allá de nuestra comprensión. Así, mientras el eco del silencio seguía resonando en el corazón palpitante de la sierra de Chihuahua, una pregunta persistente quedaba flotando en el aire. ¿Qué le sucedió realmente al segundo amigo? En esta narrativa llena de misterio y tensión, aún queda mucho por descubrir antes de llegar a cualquier conclusión definitiva sobre su destino. La angustia en el campamento aumentaba a medida que los días se convertían en semanas. Los rescatistas, con el cansancio acumulado en sus rostros y la determinación grabada en sus miradas, comenzaron a explorar áreas que antes habían considerado demasiado peligrosas o inaccesibles. La sierra de Chihuahua, con su geografía formidable, parecía burlarse de sus intentos de desentrañar el misterio que la envolvía. Cada rincón tenía una historia. Cada sombra parecía tener su propio secreto. En medio de este caos emocional,
Un rayo de esperanza surgió cuando uno de los rescatistas descubrió un rastro fresco, huellas que indicaban que el segundo amigo pudo haber estado cerca. Los ecos del pasado parecían resonar en cada paso que daban. Historias sobre antiguos pueblos indígenas que habían habitado la sierra también empezaron a circular entre los equipos de búsqueda. Se decía que estos pueblos tenían un profundo respeto por la naturaleza y creían en espíritus guardianes que protegían su tierra. Era importante entender que las creencias y mitologías de culturas pasadas pueden influir fuertemente en la forma en que interpretamos lo desconocido. Las leyendas hablaban de viajeros perdidos que nunca regresaron, atrapados entre dos mundos, el mundo físico y el espiritual. Esta idea comenzó a calar hondo entre aquellos que esperaban noticias del amigo desaparecido. Mientras tanto, el amigo rescatado seguía lidiando con su propia experiencia traumática. En sus noches sin sueño, se sumergía en recuerdos confusos y vívidos de lo que había vivido dentro de la cueva. Imágenes fragmentadas danzaban ante sus ojos, sombras moviéndose rápidamente, murmullos indistintos flotando en el aire denso y frío. Había algo innegablemente real en su experiencia, aunque no pudiera encontrar las palabras exactas para describirlo. Su mente luchaba por procesar lo vivido mientras las historias contadas por los demás comenzaban a transformarse en una mezcla aterradora de verdad y ficción. El tiempo pasaba lentamente. Cada amanecer traía consigo un nuevo sentido de urgencia combinado con una creciente desesperación. Los familiares del segundo amigo se mantenían firmes, pero la incertidumbre comenzaba a desgastarlos emocionalmente. ¿Podrían realmente soportar la posibilidad de no volver a ver a su ser querido? La conexión emocional entre ellos se intensificó a medida que compartían sus miedos y esperanzas, formando un frente unido contra lo desconocido. Un día, durante una expedición particularmente difícil, uno de los rescatistas encontró una entrada oculta detrás de una cascada poco conocida. Un camino oscuro se extendía ante él como si lo estuviera invitando a entrar. Con una linterna en mano y el corazón acelerado, decidió explorarlo solo. Mientras descendía por ese corredor natural, empezó a sentir un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si la misma sierra lo estuviera observando, evaluando sus intenciones. A medida que se adentraba más en las entrañas del lugar, escuchó un murmullo lejano. Sonaba casi como si alguien estuviera llorando o llamándolo. Con cada paso hacia adelante, la tensión aumentaba. ¿Podría ser el segundo amigo? ¿O eran solo ecos del pasado? El rescatista sabía que debía regresar y compartir esta nueva pista con el grupo, pero la curiosidad lo mantenía paralizado momentáneamente en su lugar. Cuando finalmente decidió regresar al campamento y contarles sobre su descubrimiento, una sensación extraña lo acompañó. Tenía la impresión de haber cruzado algún tipo de umbral entre dos realidades distintas. Lo inexplicable le hacía cuestionar si había límites claros entre lo tangible y lo etéreo. Al llegar al campamento, encontró a todos reunidos alrededor del fuego, discutiendo sobre las posibilidades más oscuras del destino del amigo perdido. Las teorías iban desde accidentes desafortunados hasta encuentros con seres sobrenaturales protegidos por la sierra misma. Este ambiente cargado de incertidumbre generó un nuevo ímpetu entre ellos para actuar. La pregunta crucial seguía sin respuesta. ¿Qué les estaba diciendo realmente ese lugar? Las leyendas indígenas podrían ofrecer pistas ocultas sobre los eventos actuales. Tal vez era hora de escuchar más atentamente las historias antiguas antes de seguir adelante con nuevas búsquedas. Se hizo evidente que estaban ante algo más grande que solo dos amigos desaparecidos. Estaban inmersos en un diálogo ancestral entre humanos y tierras indomables donde cada decisión podría tener implicaciones profundas no solo para ellos, sino también para el legado cultural e histórico que habitaba esas montañas. Así, mientras las estrellas titilaban sobre sus cabezas como atisbos de esperanza perdida o hallazgos aún por descubrir, quedó claro que esta historia estaba lejos de llegar a su fin. La sierra seguía guardando celosamente sus secretos, mientras los ecos del pasado continuaban resonando profundamente en el presente incierto. Mientras las llamas del fuego crepitaban, el aire se impregnaba de un silencio cargado de ansiedad y miedo. Cada miembro del grupo miraba hacia el horizonte, donde las sombras de la sierra de Chihuahua se extendían como tentáculos oscuros y misteriosos. La atmósfera estaba cargada no solo de inquietud, sino también de una extraña conexión con los ecos del pasado que parecían resonar en la tierra misma.
La leyenda local hablaba de espíritus guardianes que protegían los secretos de la sierra, ancestros que habían caminado por esas montañas y cuyas almas aún merodeaban, buscando justicia o quizás protección para sus dominios. Según los relatos, quienes se adentraban demasiado en sus entrañas a menudo encontraban más que simples senderos. Se enfrentaban a los restos de una historia ancestral que podía ser tanto un refugio como un trampa mortal. A medida que los amigos compartían sus miedos y esperanzas alrededor del fuego, algunos comenzaron a hablar sobre rituales antiguos que podrían invocar la ayuda de estos seres espirituales. Uno de ellos mencionó una ceremonia que requería elementos naturales específicos: tierra, agua y una ofrenda simbólica. La idea era restablecer el equilibrio entre el mundo humano y el sobrenatural. Sin embargo, esto también podría atraer la atención no deseada. Era un dilema moral. ¿Deberían arriesgarse a perturbar lo desconocido en busca de respuestas? La angustia colectiva aumentaba mientras debatían entre lo racional y lo inexplicable. Fue en ese momento cuando uno de los más escépticos del grupo hizo notar algo peculiar en el cielo. Un destello inusual cortó la oscuridad estrellada, como si una estrella fugaz estuviera cruzando su camino. El instante pasó, pero dejó una sensación inquietante en el aire, como si estuvieran siendo observados por algo más allá de su comprensión. A pesar del escepticismo inicial, muchos comenzaron a pensar que tal vez había algo más grande en juego. En medio del debate, decidieron que lo mejor sería dividirse en grupos pequeños. Algunos permanecerían en el campamento para preparar ofrendas y oraciones, mientras otros se aventurarían nuevamente hacia el interior de la sierra. Se estableció un plan cuidadoso. Cada grupo debía estar atento a cualquier señal o sonido extraño. La tensión era palpable mientras cada uno asumía su papel dentro del nuevo enfoque para resolver el misterio. A medida que avanzaron hacia la oscuridad imponente de las montañas, cada paso se convirtió en una danza entre la esperanza y el miedo. Los árboles parecían murmurar secretos ocultos mientras el viento silbaba suavemente entre las hojas. Había algo casi mágico en ese entorno. El suelo vibraba con historias olvidadas esperando ser reveladas. Sin embargo, al entrar más profundamente en la sierra, empezaron a sentir una presencia inquietante. Ruidos lejanos continuaban interrumpiendo su silencio, ecos confusos que parecían burlarse de su búsqueda. En ese momento crucial, uno de los rescatistas notó algo extraño en el suelo, marcas profundas que indicaban algún tipo de actividad reciente. Su corazón se aceleró mientras examinaba las huellas. Eran demasiado grandes para ser humanas, pero suficientemente claras para despertar aún más preguntas. ¿Qué pudo haber causado esto?, pensó para sí mismo mientras se arrodillaba para examinar con mayor detenimiento. Las huellas llevaban hacia un claro denso donde la vegetación era notablemente diferente. Parecía haber sido perturbada recientemente. En ese instante, comprendió que estaban a punto de descubrir algo que podría cambiar todo lo que creían saber sobre esta tierra. Con cautela, llamó a sus compañeros para que vinieran a ver lo que había encontrado. Mientras se acercaban al claro, sintieron una mezcla creciente de temor y emoción. Cada segundo transcurría como si estuvieran al borde de un descubrimiento monumental o un desastre inminente. La atmósfera cambió repentinamente. Las sombras parecieron alargarse y los ecos resonaron con mayor claridad como si respondieran a su curiosidad. Al llegar al claro, encontraron lo inesperado. Vestigios desgastados por el tiempo pero claramente humanos. Fragmentos de ropa rasgada y objetos dispersos por doquier, sugiriendo una lucha o un intento desesperado por escapar. Sin embargo, no había rastro alguno del segundo amigo desaparecido. Una pregunta atormentadora surgió en sus mentes. ¿Habría estado allí? ¿Era posible que hubiera sido capturado por fuerzas desconocidas? Atrapados entre la realidad tangible y lo sobrenatural, comprendieron rápidamente que sus decisiones futuras podrían tener consecuencias imprevisibles no solo para ellos, sino también para quienes alguna vez habitaron esas tierras antes que ellos. Mientras caía la noche nuevamente sobre la sierra de Chihuahua, las estrellas brillaban intensamente como testigos silenciosos ante un desenlace incierto e inevitablemente dramático. El eco del llanto distante parecía resonar más fuerte ahora. Ya no era solo una llamada melancólica, sino un grito implorante por ayuda o tal vez justicia ante lo incomprensible. El grupo quedó paralizado ante la magnitud del misterio frente a ellos.
Sabían muy bien que cada paso adelante podría desenterrar verdades dolorosas o abrir puertas hacia dimensiones inexploradas donde lo humano y lo divino coexisten entrelazados en un mismo destino. Mientras miraban hacia las sombras danzantes bajo las estrellas titilantes, quedó claro, esta historia apenas comenzaba a desplegarse. A medida que la noche se adensaba en la Sierra de Chihuahua, los amigos, reunidos en el claro, sentían que cada susurro del viento traía consigo ecos de historias olvidadas. La atmósfera estaba impregnada de una tensión palpable, una mezcla de miedo y fascinación que les mantenía al borde de lo desconocido. Cada fragmento de ropa desgastada, cada objeto despojado de su esencia, parecía contar una historia que clamaba ser escuchada. Sin embargo, el vacío que dejó la ausencia del segundo amigo era un abismo difícil de llenar. Conscientes de que el tiempo corría y las sombras se alargaban, decidieron actuar. Fue entonces cuando uno de ellos recordó los relatos sobre las antiguas tribus que habitaron la región. Historias contadas por ancianos de comunidades cercanas hablaban sobre rituales realizados en esos mismos parajes, donde lo humano y lo divino se entrelazaban en un mismo hilo narrativo. ¿Podría ser que su amigo hubiera caído víctima de un antiguo rito? La idea sonaba descabellada, pero en ese momento se aferraron a cualquier pista que pudiera llevarlos hacia la verdad. Mientras buscaban respuestas entre los restos esparcidos por el suelo, un sonido rompió el silencio. Un leve crujido proveniente del bosque. Instintivamente, se giraron hacia la fuente del ruido y vieron una sombra moverse entre los árboles. Su corazón latía con fuerza mientras decidían si seguirla o regresar por el camino seguro. Finalmente, guiados por un impulso casi primitivo, se adentraron en la oscuridad. La sombra los llevó a través del denso follaje hasta una pequeña cueva oculta tras unos arbustos. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones que parecían contar historias ancestrales. En el interior había algo más, una jaula antigua y oxidada. Y allí dentro, su amigo estaba. Su rostro pálido pero aún consciente, les miraba con una mezcla de alivio y confusión. Sin embargo, lo que siguió fue aún más perturbador. Mientras intentaban abrir la jaula con manos temblorosas y corazones agitados, su amigo comenzó a murmurar palabras entrecortadas sobre visiones y seres que habitaban más allá del velo de la realidad común. Habló sobre voces susurrantes y sombras danzantes que le habían guiado hasta ese lugar. Con cada palabra suya, el aire se volvía más pesado como si estuvieran desenterrando secretos oscuros mejor dejados ocultos. Finalmente lograron liberar a su amigo y el grupo abandonó rápidamente aquel lugar envuelto en misterio y peligro inminente. Al salir a la luz de la luna nuevamente, respiraron hondo como si hubieran emergido de un profundo sueño, del cual no estaban seguros si debían haber despertado. Mientras caminaban juntos hacia su campamento bajo un cielo estrellado lleno de promesas y advertencias por igual, comenzaron a reflexionar sobre lo sucedido. Habían estado al borde del abismo entre lo conocido y lo desconocido. Habían visto cómo las historias pueden cobrar vida ante aquellos dispuestos a escuchar y observar. Se dieron cuenta de que el misterio no solo residía en su amigo perdido o en las sombras fugaces, estaba también presente en ellos mismos. La Sierra de Chihuahua no era solo un paisaje, era un tejido vivo lleno de leyendas e historias esperando ser contadas. Y aunque habían encontrado a su amigo y habían escapado con vida, sabían que sus experiencias jamás serían olvidadas ni banalizadas. Habían sido testigos del cruce entre lo humano y lo divino en un lugar donde las realidades podían fusionarse en cualquier momento. Al llegar al campamento, sentados alrededor del fuego crepitante, bajo esa vasta bóveda celeste, llena de estrellas titilantes, comprendieron que cada aventura trae consigo lecciones profundas sobre valentía, amistad y el respeto por los misterios del mundo natural. De ahora en adelante serían custodios no solo de sus propias historias, sino también vigilantes ante aquellas verdades ocultas que habitan en los rincones más oscuros del universo. Así concluyó esta odisea. Sin embargo, muchas otras continuarán mientras haya quienes busquen conocer no solo el exterior del mundo, sino también aquellos aspectos invisibles e intangibles que nos conectan con nuestro pasado ancestral. La búsqueda nunca cesará porque siempre habrá algo nuevo por aprender en cada sombra danzante bajo las estrellas brillantes que nos observan desde tiempos inmemoriales.